¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por más que corrías tras algo, siempre se escapaba entre los dedos? ¿Que cuanto más intentabas forzar que las cosas sucedieran, más parecía que se alejaban? Quizás te hayas preguntado si el problema eras tú, si estabas haciendo algo mal, si necesitabas esforzarte aún más para conseguir lo que deseabas. Pero, ¿y si te dijera que existe otra perspectiva? Una más profunda, más silenciosa, más alineada con tu propio destino. Carl Jung, uno de los mayores pensadores del alma humana, creía que lo que verdaderamente es tuyo no necesita ser forzado. Existe un flujo natural, una sincronía que te conecta con los eventos, personas y caminos que forman parte de tu viaje más auténtico. Y cuando empiezas a alinearte con quien realmente eres, lo que está destinado a ser tuyo inevitablemente te encuentra. Es una idea difícil de aceptar en un mundo que nos enseña desde temprano que todo debe ser conquistado con sudor, esfuerzo y persistencia, que si no corres, otro tomará tu lugar, que si no luchas, perderás. Pero esta lógica de guerra constante nos desconecta de algo mucho más sutil: el tiempo de la vida, el ritmo del alma, la sabiduría de lo invisible. Jung decía que el alma tiene un propósito propio y que atrae lo que necesita para crecer, no lo que el ego quiere, no lo que parece ideal en la superficie, sino aquello que verdaderamente sirve a su transformación. Y es por eso que muchas veces lo que más deseas no sucede, porque no estás listo, porque aún no es el momento, o porque en el fondo no es eso lo que te llevará a donde tu alma necesita llegar. Esta comprensión cambia todo. Cambia la forma en que miras las pérdidas, los silencios, los no de la vida. Cambia la relación con el tiempo, con la ansiedad, con la idea de control. Porque cuando comienzas a confiar en ese flujo, no como un conformismo, sino como un acto de coraje espiritual, algo dentro de ti se calma. La necesidad de probar, de acelerar, de conquistar a cualquier costo, comienza a perder fuerza y en su lugar nace una confianza silenciosa. La confianza de que sí, lo que es tuyo está llegando y que, mientras eso no sucede, puedes vivir, puedes crecer, puedes convertirte en quien necesitas ser para recibir lo que ya está en camino. Porque el destino no se equivoca de ruta, solo espera el momento adecuado para suceder. La idea de que todo lo que está destinado a ser tuyo te encontrará no significa pasividad. No se trata de cruzar los brazos y esperar que la vida entregue milagros envueltos en bandejas doradas. Lo que Jung nos propone es algo más sutil y poderoso, un camino de autoconciencia, porque para que algo realmente nos encuentre, primero debemos estar en sintonía con nosotros mismos. Por más silencioso que sea, tiene un impacto profundo en tus elecciones, en tus relaciones, en tu presencia. Dejas de ser alguien perdido, tratando de encajar, y te conviertes en alguien íntegro, siendo encontrado. En ese punto, las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Las personas comienzan a aparecer de la nada. Las oportunidades surgen cuando menos lo esperas. Puertas que estaban cerradas se abren con facilidad. Y no es magia, es alineamiento. Es como si el universo dijera: ahora estás listo, ahora puedes recibir. Y lo más hermoso es que, en ese estado de conexión, ya no sientes esa urgencia desesperada de antes, porque entiendes que todo tiene su tiempo, que la espera también forma parte, que el camino no necesita ser apresurado. Y es ahí cuando lo que está destinado a ser tuyo realmente te encuentra, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en alguien que ya vive en paz con lo que aún no ha llegado. Y esa paz, por sí sola, es una señal de que el encuentro está próximo. Pero, ¿qué es de hecho lo que está destinado a ser tuyo? Esa es una pregunta que lleva más profundidad de lo que parece, porque no todo lo que deseas te pertenece. A veces, lo que quieres proviene del ego, de la necesidad de probar algo,
de llenar un vacío, de sanar heridas antiguas. Y es ahí donde confundimos lo que tiene sentido con lo que realmente hace falta. Jung decía que el alma tiene una sabiduría que el ego no comprende. Y es precisamente por eso que muchos de nuestros mayores deseos no se realizan, no porque seamos incapaces, sino porque aún no somos quienes necesitamos ser para vivir aquello sin perdernos a nosotros mismos. La vida, en ese sentido, no niega nada, solo lo pospone hasta que estemos listos. Y ese estar listo no tiene que ver con la perfección, sino con la madurez interior, con el coraje de decir no a lo que duele, aunque parezca tentador, con la honestidad de reconocer que algunos sueños eran solo muros pintados de cielo. Y es justamente en ese proceso de desapego donde comienza la verdadera conquista, porque cuando sueltas lo que no te pertenece, abres espacio para que entre lo que realmente es tuyo. Puede ser una nueva relación, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad, o incluso un redescubrimiento de lo que ya tienes, pero nunca valoraste. Y la mayoría de las veces, lo que llega en ese momento es mucho más auténtico y acorde con el camino que tu alma necesita recorrer. La mayoría de las veces, lo que llega en ese momento no tiene el brillo exagerado de aquello que el ego deseaba, pero tiene paz, tiene encaje, tiene silencio interior. Es como si dejaras de nadar contra la corriente y por primera vez fueras llevado por el agua correcta. Eso no significa ausencia de esfuerzo, significa presencia, significa conciencia, significa saber cuándo parar de forzar, cuándo dejar ir, cuándo confiar. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando vives forzando puertas que no se abren, le estás diciendo al universo que no confías en el tiempo de las cosas, que no crees que existe algo mejor esperándote, que prefieres aferrarte a lo poco, a lo superficial, a lo que duele. Pero cuando sueltas con fe y firmeza, estás diciendo, merezco más. Y ese simple acto de entrega cambia la frecuencia con la que vibras, el campo que emanas, las respuestas que la vida te da. Y así, lo que está destinado a ser tuyo comienza a acercarse despacito, sin alboroto, sin ansiedad, porque lo verdadero no entra haciendo ruido, entra porque reconoce en ti un hogar. Y ese hogar solo existe cuando dejas de ser quien el mundo te mandó ser y empiezas a ser quien naciste para ser. Existe un momento en que uno se da cuenta de que ya no necesita correr más, no por orgullo, no por frustración, sino por sabiduría. Es cuando entiendes que todo lo que huye de ti nunca fue tuyo, y todo lo que permanece, incluso ante el caos, las dudas y los silencios, carga algo que vale la pena cuidar. Carl Jung veía al ser humano como un campo simbólico, donde nada es por casualidad y todo comunica. Cuando insistes en algo que claramente se te escapa, no solo estás desperdiciando energía, sino que te estás desconectando de tu esencia. Esto se debe a que lo que es verdaderamente tuyo no exige persecución. Exige presencia, comprensión y alineación interna. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que ves las pérdidas, los rechazos, las rupturas y los silencios. Dejas de interpretarlos como un rechazo y comienzas a percibirlos como un redireccionamiento. Y es en este redireccionamiento donde residen las respuestas que tanto buscas. A veces, aquello que jurabas que era el centro de tu vida, era en realidad una desviación, un atajo para aprender a decir no, para conocerte más profundamente, para reconocer tus límites y deseos verdaderos. Es difícil ver esto mientras el dolor aún late, pero con el tiempo y sobre todo con conciencia, entiendes. Aquello que no te rechazó, te liberó. Aquello que no sucedió, no te frustró, te protegió. Cuando te alineas con tu esencia más profunda, todo aquello que no es compatible con ella simplemente comienza a disolverse. Esto no es un castigo,
es un pulimento, es claridad, es el comienzo de un nuevo orden donde ya no necesitas pedir amor, atención o presencia, porque lo que es para ti ya está en camino, y Él no pasará vencido y te reconocerá como parte de su mismo camino. Solo que para que esto suceda, necesitas dejar de esconderte detrás de las versiones que inventaste para ser aceptado o del amor que es para ti, la vida que es tuya o el destino que te espera. No reconocemos máscaras. Solo se acercan cuando decides vivir con firmeza, sin filtro, sin miedo a parecer vulnerable. Porque es en la vulnerabilidad que se debe ser auténtico. Y solo así el universo encuentra las formas de llegar a ti. Carl Jung creía que el alma atrae lo necesario para evolucionar. Y muchas veces lo que el alma necesita es exactamente lo contrario de lo que el ego desea. Entonces, cuando empieces a perder cosas, personas, oportunidades, no pienses que estás siendo castigado. Piensa que estás siendo vaciado para ser llenado con la verdad o lo que debería ser tuyo. Encontrarás más primero. Necesitas encontrar además. Cuando Jung hablaba del destino, no hablaba de algo externo e inmutable, sino de un proceso interno de la revelación del destino. Para él era lo que emerge cuando dejas de huir de ti mismo o de lo que no eres a encontrar mientras estás viviendo una vida que esperan de vos, repitiendo patrones que nem son seus, tratando de gustar, pertenecer a fitse o que es verdadero. No llega a ti su versión moldeada. Llega cuando te despojas emocionalmente, cuando empiezas a honrar tus contradicciones, a escuchar tu incomodidad y a aceptar lo que sientes. Es ahí cuando el universo empieza a responder, no porque Él cambió, sino porque cambiaste tu forma de estar vacío. Entonces, lo que antes parecía tan difícil, tan inalcanzable, tan improbable, empieza a fluir como siempre fue, pero solo estaba esperando tu permiso. Ese permiso es la clave, porque cuando decides que ya no vas a mendigar atención, que ya no insistirás donde no hay reciprocidad, no te vas, sino que te disminuyes para encajar en lo poco que te ofrecen. Al dejar de hacer eso, creas un nuevo campo a tu alrededor, un campo donde solo entra quien vibra en la misma frecuencia que tu verdad. Y esto tiene un poder casi mágico. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas correr para convencer a nadie, porque las conexiones que importan suceden de forma natural, y las oportunidades que tienen sentido aparecen en ese esfuerzo genuino. Los caminos se abren no porque suplicaste, sino porque te abrazaste. Jung llamó a esto sincronicidad, ese tipo de evento que no puede explicarse lógicamente, pero que tiene un significado profundo. Cuando vives desde tu esencia, el mundo te devuelve señales, y esas señales, por más sutiles que sean, te guían como si fueran brújulas silenciosas apuntando en la dirección correcta. Por eso, no te desesperes si algo que querías mucho no ocurrió. No pienses que perdiste el tiempo con quien no se quedó, ni que fue en vano lo que diste a quien no supo recibir. Todo eso fue parte del camino. Todo eso te moldeó para ahora. Cada ausencia te enseñó la presencia. Cada rechazo te enseñó tu valor. Cada silencio te enseñó a escucharte a ti mismo. Y es precisamente este aprendizaje el que prepara el terreno para lo que es realmente tuyo. Porque cuando dejas de insistir en puertas cerradas, otras se abren solas. Y son esas puertas las que debes cruzar, no con miedo, sino con coraje, no con duda, sino con confianza. Porque lo que es para ti, y aquí radica la belleza de esto, nunca exige un esfuerzo desesperado, solo exige verdad. Y cuando eliges tu verdad, todo aquello que te pertenece comienza a reconocerte de vuelta. El gran desafío, sin embargo, es confiar en este proceso cuando todo parece estancado. Es difícil creer que algo más grande se está gestando cuando estamos rodeados por el vacío.
por la espera, por la sensación de que nada está sucediendo. Pero el silencio también es una etapa de la revelación. Es en el silencio donde aprendes a escucharte a ti mismo, a reconectarte con lo que realmente quieres y a percibir lo que ya no quieres. El universo no trabaja con nuestro tiempo mental, trabaja con el tiempo de la maduración del alma. Y muchas veces ese tiempo exige que te alejes de distracciones, que te desintoxiques de vínculos superficiales y que encuentres sentido en el espacio entre una fase y otra. Jung decía que todo proceso de transformación comienza con un descenso, un viaje al inconsciente, donde enfrentamos sombras, curamos heridas y rescatamos partes de nosotros que fueron olvidadas. Esta travesía puede parecer soledad, pero en realidad es preparación. Durante esa preparación silenciosa, es común que la vida nos ponga a prueba. Personas que ya no encajan con nuestra nueva frecuencia pueden reaparecer. Situaciones antiguas intentan arrastrarnos de vuelta. La mente, con sus viejos mecanismos de defensa, intenta convencernos de que estamos equivocados al cambiar. Y es ahí donde reside el punto de inflexión. Necesitas sostener tu verdad incluso cuando todavía no ha dado resultados visibles. Necesitas seguir siendo fiel a ti mismo, incluso cuando la tentación de volver a lo conocido parezca más cómoda. Es un acto de fe, no en el sentido religioso, sino en el sentido espiritual más profundo. Fe en tu propio camino. Fe en que lo que está por venir es más grande que lo que quedó atrás. Cuando mantienes esa integridad interna, algo cambia a tu alrededor. Personas diferentes empiezan a aparecer. Oportunidades más coherentes empiezan a surgir. Y sientes, incluso sin pruebas, que estás más cerca de lo que siempre buscaste. Y quizás lo más hermoso de todo esto sea percibir que en el fondo, lo que es para ti no viene solo para completarte, sino para revelarte. No se trata de llenar un vacío, sino de compartir una entereza. Las conexiones que realmente transforman no son aquellas que te salvan, sino aquellas que te reflejan. Te muestran cuánto has crecido, cuánto te has sanado, cuánto estás listo para vivir con profundidad. El amor que llega en esta fase de la vida ya no es sobre expectativa, es sobre presencia. Ya no es sobre necesidad, es sobre elección. Y todo esto solo es posible porque pasaste por el proceso anterior. Entonces, sí, lo que es para ti te encontrará, pero no porque lo hayas perseguido, sino porque te mantuviste firme donde más importaba, dentro de ti mismo. El destino, en este caso, no es una línea escrita afuera. Es una consecuencia natural de quien te has convertido. Y cuando finalmente aquello que es tuyo te encuentra, no hay dudas, no hay confusión, no hay necesidad de probar o de rogar. Hay un silencio interior que confirma. Hay una paz que se instala incluso en medio de las incertidumbres del mundo externo. Jung creía que el inconsciente nos guía hacia encuentros que revelan nuestro verdadero ser. Y cuando eso sucede, reconoces más que a la otra persona. Te reconoces a ti mismo. Esto no significa que será fácil o que no habrá desafíos, pero habrá una alineación silenciosa entre lo que sientes y lo que estás viviendo. Es como si cada pieza finalmente encontrara su lugar. Y en ese encaje no hay necesidad de máscaras. Puedes ser quien eres sin defensas, sin estrategias, sin el miedo constante a ser rechazado. Porque el verdadero encuentro ocurre entre almas que ya se han visto antes, incluso si no lo recuerdan conscientemente. Este tipo de experiencia redefine lo que entendemos por amor, éxito, propósito y realización. Comenzamos a percibir que no se trata solo de conseguir aquello que deseamos, sino de atraer lo que es compatible con nuestro nuevo estado de conciencia. La vida, en este sentido, deja de ser una carrera desesperada por respuestas y se transforma en una danza con lo desconocido. Empiezas
a confiar más en el flujo y menos en el control. Aprendes a ver belleza en el proceso y no solo en el resultado, y entiendes de una vez por todas que todo aquello que se resistió a llegar antes, en realidad estaba esperando el momento justo, el momento en que tú estuvieras listo para recibirlo. Esto incluye personas, oportunidades, cambios de vida, sanaciones internas e incluso logros que parecían imposibles tiempo atrás. Todo esto comienza a alinearse cuando dejas de correr detrás y empiezas a caminar con propósito. Este es el verdadero poder de entender que lo que es para ti te encontrará. No se trata de cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Se trata de caminar con conciencia, de elegir con claridad, de convertirte en alguien que vive en sintonía con aquello que desea. Jung decía que la vida no es una cuestión de encontrarle sentido, sino de vivirlo. Y vivir con sentido es exactamente eso, alinear tus actitudes con la verdad de tu ser. Cuando esto sucede, el mundo externo comienza a responder con más coherencia. Lo que antes parecía improbable, ahora empieza a parecer inevitable. Y lo que antes te generaba ansiedad, ahora te da serenidad. Porque entiendes, por fin, que todo lo que es para ti no está perdido, no está lejos y no se está demorando. Simplemente está esperando el momento exacto en que tú estés lo suficientemente entero como para vivirlo con profundidad, presencia y madurez. La verdad más profunda sobre este viaje es que muchas veces lo que es para ti no te encuentra cuando estás buscando, sino cuando estás siendo. Cuando dejas de intentar probar tu valor al mundo, cuando sueltas el control, cuando empiezas a vivir con autenticidad, es en ese momento que las cosas comienzan a alinearse de forma casi mágica. No porque la vida haya cambiado de repente, sino porque tú cambiaste, y esa transformación interna reverbera en todo. Personas que antes no te veían, ahora notan tu presencia. Puertas que estaban cerradas se abren. Lo que parecía inalcanzable se acerca, porque el universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que eres. Y es por eso que intentar forzar los acontecimientos, correr detrás de lo que no se entrega, insistir en puertas cerradas, es tan agotador, porque en el fondo sabes que aquello que es tuyo de verdad no exige lucha, exige presencia, exige integridad, exige un corazón dispuesto a recibir. Carl Jung decía que el destino no es solo algo que nos sucede, sino algo que también creamos al vivir en armonía con nuestro inconsciente. Cuando empiezas a respetar tus límites, a sanar tus heridas y a escuchar las señales internas, en realidad estás moldeando el camino por donde tu destino podrá encontrarte. Cada elección consciente, cada no dicho en el momento oportuno, cada sí que viene del corazón, todo eso va construyendo el puente entre tú y aquello que ya viene en tu dirección. El proceso puede parecer lento y a veces incluso doloroso, porque implica dejar atrás a quien eras para convertirte en quien viniste a ser. Pero es justamente en ese vacío entre lo viejo y lo nuevo donde ocurre el verdadero milagro. El milagro de permitirte ser encontrado por todo aquello que resuena con tu esencia más auténtica. Y cuando esto sucede, la sensación no es de conquista, sino de reencuentro, como si en el fondo todo ya estuviera escrito, esperando solo que tú lo recordaras. Si hoy te sientes perdido, impaciente, creyendo que la vida va con retraso o que tus sueños se han desvanecido para siempre, respira, confía, recalibra tu dirección interna. Porque créeme, lo que es para ti no se pierde, no se agota, no se olvida de ti. Simplemente espera a que estés listo, a que estés completo, a que estés disponible, no solo con las manos extendidas, sino con el alma abierta. Y cuando ese momento llega, no hay esfuerzo, ni ansiedad,
ni prisa, solo un silencio profundo que confirma, llegó. Y cuando llega, lo sabes porque todo dentro de ti dice sí. Y ese sí no viene de la cabeza, ni del miedo, ni de la carencia. Viene del alma, y el alma nunca se equivoca.